Muy bien, nuevamente buenos días. Hoy día es 8 de marzo del 2021. Vamos a iniciar pues la unidad número 3 en el tema de cinemática, ¿no? Como siempre yo insto o repito a mis alumnos, la intención en las sesiones síncronas no es leer todo el contenido de la parte teórica del manual, es hacerles un resumen, ¿no?, de lo que se va a necesitar para abordar ese tema, porque apostamos a que el alumno obviamente en algún momento revise el material, ¿no? No es que nunca lo ve, siempre tiene que leerlo, ¿no? Bien, la cinemática es una rama de la física clásica, ¿ya? Es una rama de la física clásica que estudia el movimiento de los cuerpos. Recordemos que ya en la sesión anterior hemos definido que un cuerpo pues es algo que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto tiene materia, tiene masa, ¿no? Y dependiendo de su estado puede ser que tenga forma definida o no, puede ser que tenga volumen definido o no, ¿no? En este caso vamos a hablar pues de un cuerpo que necesariamente esté en estado sólido, entonces tendrá una forma y un volumen definido. A la cinemática, a esta parte de la física, no le interesa qué ha causado el movimiento o por qué se mueve el cuerpo. No, no. En la cinemática estudia netamente el fenómeno del movimiento. ¿Sí? La cinemática estudia el fenómeno del movimiento. Si estudia el fenómeno del movimiento, vamos a apuntar por acá. Vamos a apuntar la cinemática. ¿Dónde está la pluma? Acá está. La cinemática. Algunos confunden este nombre con el tema de cine, ¿verdad? Con películas. No, para nada, ¿no? Entonces la cinemática, no olviden, rama o parte de la física que estudia el fenómeno del movimiento, ¿no? No estudia qué ha causado ese movimiento, eso se encarga de otra parte de la física. Entonces, si estudia eso, acá pues vamos a definir lo que es un móvil, ¿no? Y no me refiero al celular. Un móvil pues será un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que está experimentando el fenómeno del movimiento, ¿sí? Un móvil entonces será un cuerpo que está experimentando el fenómeno del movimiento. Normalmente pues en las gráficas se lo representa a veces por una bolita, por un cuerpo, por una moto, por un avión, pero cualquiera de esos. Entonces en la cinemática no nos va a interesar la masa de ese móvil, o sea, cuánto es su masa. No nos va a interesar la forma de ese móvil. ¿No? Incluso no nos va a interesar de repente si al momento de desplazarse tiene o no tiene efectos de resistencia con el aire, etcétera. No, para nada. Simplemente es un móvil, ¿no? Otro concepto que hay que tener acá es la trayectoria, perdón, la velocidad. El espacio. También al espacio le conocen como distancia. ¿Ya? El espacio es la dimensión medida en longitud que recorre el móvil. Repito, el espacio es la dimensión que se mide en longitud que recorre el móvil, ¿no? Ese espacio obviamente se recorre en una unidad de tiempo. O sea, no es que lo hace así de inmediato en los chasquidos de los dedos. Lo hace en una unidad de tiempo. Entonces, la velocidad viene a ser la razón que existe entre el espacio que ha recorrido el móvil, ¿no? El espacio que normalmente se mide y se representa por la letra E. En algunos libros van a encontrar que se representa por la letra D. El tiempo se representa por la letra T. El espacio se mide en unidades de longitud, o sea, se mide en metros, se puede medir en kilómetros, se puede medir en milímetros, se puede medir en centímetros. Incluso puede medirse en otros sistemas de medición, por ejemplo, en el sistema imperial o inglés, en pulgadas, ¿no? Pero, a no ser que sea pues una venganza de parte del profe, aquí vamos a medir solamente o en metros o en kilómetros, ¿ok? Para que estén tranquilos.
El tiempo es una magnitud también, una magnitud fundamental, de hecho sea de paso, que aquí se va a medir o en segundos o en horas, ¿ya? O en segundos y en horas. Ya sé que hay otras magnitudes del tiempo, milisegundos, por ejemplo, ¿no? Pero no, acá se va a medir en segundos o en horas, salvo casos especiales, ¿ya? Entonces, decíamos que la velocidad, que se representa aquí por la letra V, minúscula, ojo, la velocidad es la razón que existe entre el espacio que recorre el móvil por cada unidad de tiempo. Entonces ahí tenemos la primera fórmula. La velocidad es igual a espacio dividido entre tiempo. ¿En qué se mide la velocidad? Por lo general la velocidad se mide en metros por segundo o en kilómetros por hora. Y acá puede sonar algo contradictorio la lectura de la medida de la velocidad, porque ustedes están escuchando que aquí yo leo metros por segundo y usted puede decir, profe, pero hay un slash y nosotros hemos aprendido en matemática que el slash es una división. Pues tienes razón, pero en física se estila a dar lectura a la medida de la velocidad como metros por segundo. Matemáticamente se debería leer metros entre segundos, pero en física se lee metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que avanza esa cantidad de metros por cada unidad de segundo, ¿no? O de repente avanza esa unidad de kilómetros, avanza esa cantidad de kilómetros por cada unidad de horas. Normalmente vamos a tener ese tipo de medidas, o metros por segundo o kilómetros por hora. Repito, o metros por segundo o kilómetros por hora. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profesor. ¿Se está entendiendo? Pregunten, ¿ah? Sí, profe, Esta entendido. parte inicial del curso, a ver, hay que dar paso al compañero Romero Díaz. Bien, nuevamente. Entonces les decía que en esta parte la velocidad se va a medir en metros por segundo o en kilómetros por hora, ¿ok? En metros por segundo o en kilómetros por hora. A veces puede darse el caso que ustedes revisen otros materiales, ¿no? Y por ahí de repente van a ver casos raros como metros, kilómetros por segundo o metros por hora, ¿no? Y te van a pedir la solución en otras unidades. En esas situaciones lo que se hace es conversiones. Lo que se estila hacer ahí son conversiones. ¿Ok? Lo que se estila hacer ahí son conversiones. Pues muy bien. Entonces, en la cinemática, resumiendo, tenemos esas magnitudes, ¿no? El tiempo como magnitud fundamental, que se va a medir en segundos o en horas. El espacio también como magnitud fundamental, que se mide pues en metros o en kilómetros. Ya sabemos que se puede medir en otras magnitudes, ¿ok? Y la velocidad entonces es una razón, por lo tanto es una magnitud derivada, ¿ya? Entonces la velocidad es una magnitud derivada. Pues muy bien, continuamos. Ahora, dependiendo de la trayectoria, ojo, dependiendo, vamos a apuntar esa palabrita acá, de la trayectoria que dibuja el móvil, vamos a estar en distintos estudios dentro de la cinemática. Profe, no entiendo. Bien, la trayectoria más o menos es como en un plano bidimensional, o sea, en un plano de dos dimensiones, ¿no? Es la línea que dibuja, la línea imaginaria que dibuja el cuerpo al momento de moverse, pues, ¿no? Al momento de experimentar el fenómeno del movimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto alguna vez la estela
que deja un avión cuando está viajando a muy alta altura. ¿Vieron ustedes eso alguna vez? El profe. Sí, lo llegaron a ver, ¿verdad? Entonces, Cada rato, profe. bueno, a Sí, no ser que profe. estés constantemente viendo al cielo, ¿no? Pero sí, entonces esa estela que dibuja, esa estela que dibuja pues el avión es la trayectoria. Entonces, en la cinemática, la trayectoria es esa línea imaginaria bidimensional que dibuja el móvil. ¿Ya? Cuando digo móvil, ojo, puede ser cualquier, cualquier objeto, ¿ya? Que tenga masa, que esté experimentando el efecto del movimiento. ¿Ok? Que esté experimentando el efecto del movimiento. No, cuando digo móvil solamente tiene que ser pues, una moto, un carro, no, cualquiera. Bien, entonces dependiendo pues del móvil, ¿no? O perdón, dependiendo de su trayectoria, vamos a tener distintas situaciones, ¿no? ¿Cómo así? Miren, si el móvil, ya, vamos a suponer que este es el móvil, ¿no? Si el móvil al momento de desplazarse, o sea, al momento de experimentar el fenómeno del movimiento, ¿ya? Dibuja una trayectoria. Vamos a dibujar acá el móvil, que es esta pelotita, ¿no? Ahí está. Ahí está el móvil en distintos momentos, ¿ya? Si es el móvil al momento de desplazarse dibuja una línea recta, ahí está, una línea recta, entonces estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniforme. O sea, ¿por qué movimiento? Porque está experimentando el fenómeno del movimiento, ¿ya? ¿Por qué rectilíneo? Porque dibuja una trayectoria de línea recta. ¿Y por qué uniforme? Porque en cada unidad de tiempo se comprueba que su velocidad es la misma. ¿Sí? En cada unidad de tiempo se comprueba que su velocidad es la misma. ¿Cómo así, profe? O sea, que es constante, que su velocidad es constante. ¿Ok? Que su velocidad es constante. ¿Qué significa eso? Que no va a cambiar, ¿no? En el momento desde que inicia, o cuando está en la mitad de la trayectoria, o cuando está por finalizar su movimiento. Es la misma. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y nuevamente pues en secundaria se abrevia, ¿no? Resumiendo, MRU. ¿Ya? Entendamos, ¿por qué es MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué movimiento? Porque hay un móvil que experimenta el fenómeno del movimiento. ¿Por qué rectilíneo? Porque la trayectoria que dibuja el móvil al desplazarse es una línea recta. ¿Ya? ¿Por qué uniforme? Uniforme porque su velocidad por cada unidad de tiempo se mantiene constante. O sea, no varía su velocidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si la trayectoria que describe, vamos a poner acá el móvil. Ah, caracho, perdón. Si la trayectoria que describe el móvil también es una línea recta, a ver, vamos a ver si el pulso me ayuda. Ahí está. También es una línea recta, ¿ya? Pero se comprueba que su velocidad ya no es constante, sino que ya tenemos una variación de la velocidad, ya tenemos una variación de la velocidad, entonces nos encontramos en el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también llamado MRUV. Fíjense que en el gráfico que les acabo de hacer, a diferencia de lo anterior, podemos observar que a misma unidad de tiempo manejamos el mismo espacio, ¿correcto?
pero aquí ya estamos comprobando, ¿no? Aquí ya estamos comprobando que a distintas unidades de tiempo se manejan distintas unidades de espacio, o sea, el espacio es distinto. Y es en el tema de MRUV, como la velocidad ya varía, por eso es variado, aparece, ¿no?, otra magnitud, que es la aceleración, ¿sí? Que es la aceleración, ¿correcto? Aparece, repito, otra magnitud que es la aceleración. Y la aceleración lo que mide es la variación de la velocidad. ¿Sí? La aceleración mide la variación de la velocidad. Bien, continúo. Si la trayectoria que dibuja el móvil ahí está. Ahí está. Y acá voy a dibujar el suelo. El suelo se representa más o menos por esta forma. Ahí está. Si la trayectoria que dibuja el móvil es una parábola o es una curva, ¿correcto? ¿Sí? Estamos en el caso de movimiento parabólico. ¿Sí? Movimiento parabólico. Típicos casos, por ejemplo, de caída ¿no?, cuando se dispara algo, cuando se patea una pelota, etcétera. ¿Sí? Cuando describe una parábola o una curva, estamos en el caso de movimiento parabólico. Si la trayectoria del móvil simplemente, si la trayectoria del móvil simplemente es una caída, ¿sí?, una caída, y en esa caída solamente describe una línea recta, obviamente vertical, estamos en el caso de movimiento de caída libre. ¿Ya? Caída libre. Ahora, si la trayectoria del móvil es una circunferencia, a ver si me apoyo, ahí está. Si la trayectoria del móvil es una circunferencia, estamos en el caso de o MCU, movimiento circular uniforme, o MCUV, movimiento circular uniformemente variado. ¿Ya? Movimiento circular uniformemente variado. O sea, C de circular. Nosotros en nuestro curso nos vamos a detener netamente en estudiar estos dos, el movimiento, el MRU y el MRUV, ¿ya? El MRU y el MRUV. Si ustedes han revisado previamente el material, van a encontrarse pues que por lo general nos estamos encontrando con ese tipo de fórmulas o casos, ¿ya? Profe, los otros movimientos pues va a depender de la carrera que estemos estudiando. Más adelante vamos a poder desarrollarlo, ¿ya? Entonces ahí hemos entendido que dependiendo pues de la trayectoria de nuestro móvil, o sea de lo que dibuja imaginariamente el móvil a desplazarse, podemos estar en MRU, en MRUV, en movimiento parabólico, en movimiento circular, sea este pues uniforme o variado, o simplemente en caída libre, ¿no? En caída libre. Donde nos vamos a detener es netamente, en MRU y MRUV. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Se entiende, ¿no? Todavía no hemos entrado a la parte de las fórmulas. Yo quiero que entienda más o menos de qué va este curso, ¿no? Qué cosas vamos a ver en el curso y qué cosas no vamos a ver porque no forma parte del contenido del mismo. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con MRU, MRUV, porque de repente ustedes pueden googlear
¿no? Y van a ver ahí, van a buscar problemas de cinemática. Y parte de la cinemática es todo lo demás, ¿no? Movimiento parabólico, ¿no? Caída libre, MCU, ¿ok? Bien. Vamos en sí ahora pues a las fórmulas, ¿no? En el manual, dicho sea de paso, voy a alcanzarles el manual acá por el chat de nuestro Teams. Les voy a pasar en este momento el contenido del manual, ¿ya? A ver. Un ratito. Un ratitito. Ahí está. Me confirman si es que les llega este material. Va a demorar un poquito en la carga. Sí, va a demorar un poco va a demorar. Un poquito de paciencia, ¿eh? Recuerden que a veces el internet como que no ayuda. En nuestro grupo también en nuestro grupo de WhatsApp también lo estoy enviando, ¿ya? Creo que por ahí también va un poquito más rápido. A ver. Y ahí va. A ver si me confirman si les ha llegado. Creo que está un poquito lento. A ver. Ya llegó al WhatsApp, profe. Ya llegó, profe. Sí, y por el Teams les llegó. También, profe. Ya, muy bien. Entonces, por el Teams. También. Sí, Gilmer, ¿no le llega? Gilmer. Sí, profe, ya llegó el mío. Bien, va acá. Por el Teams también es importante, estoy viendo para compartirles el material porque ahí queda permanentemente, igual que en el WhatsApp, cuando te llega, te queda ahí también permanentemente, ¿ya? Para futuras revisiones. Esa es la unidad, el archivo que les estoy adjuntando, lo pueden también descargar desde el Blackboard, ok, ya, y es la parte teórica, lo que estoy explicándoles. Ya, en la parte teórica, lo que les estoy explicando. Bien. Aparte, voy a compartir una imagen que también lo pueden encontrar ustedes ahí en el manual, ya, de las fórmulas, tanto por el grupo como por el Teams. Hay un audio que se está colando por ahí. Ahí está, les he enviado entonces por el Teams y también por el por el por el WhatsApp. Les he enviado estas fórmulas, ¿ya? Ese formulario. Muy bien. Continuamos entonces. Estas fórmulas, la única fórmula que vamos a tener nosotros, ya voy a hacer un zoom acá. Ahí está. La única fórmula, vamos a poner acá fórmulas que vamos a necesitar en cinemática. Por ejemplo, para el caso del MRU, la única fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿no? Donde la velocidad es igual al espacio recorrido dividido entre unidad de tiempo, nada más. ¿Ya? Es la única fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? En cambio, en el tema de MRUV, ¿no? En el tema de MRUV, ya saben qué significa eso: movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estas son las fórmulas que vamos a necesitar y que les he adjuntado. Y les voy a explicar qué significa eso. Como en el MRV
ya hay una variación de la velocidad, ¿ya? Y hay una variación de la velocidad. Entonces aquí nosotros podemos decir que vamos a tener una una velocidad inicial, velocidad 1, velocidad inicial, así se llama, ¿ya? Esta velocidad inicial también, si ustedes son curiosos, ven otros libros, googlean buscando información, también lo pueden encontrar como v sub i o v sub 0. Cualquiera de esas tres van a encontrarla, ¿ya? Cualquiera de esas tres. Y también vamos a tener v sub f, ¿ya? O también v sub 2, ¿ya? Cualquiera de estas dos hacen referencia a la velocidad, así como hay velocidad inicial, también va a existir la velocidad final. En el caso de las fórmulas, en la imagen, en las fórmulas que nos estamos viendo nosotros, ahí estamos hablando de velocidad 1 y velocidad 2, entendiendo de que la velocidad 1 es la velocidad inicial, o sea, velocidad sub 1, ¿no? Y la velocidad sub 2 es la velocidad final. De repente hay algún compañero que no entiende cuando yo digo sub. La palabra sub, velocidad sub, o sea, el numerito que está abajo. O sea, mire, cuando yo pongo así x1, ¿no? X sub 1, x sub 2, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, cuando ustedes vean v1 es velocidad inicial y v2 velocidad final. ¿Ok? Y otras palabritas claves que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Cuando en los enunciados nos ponen, por ejemplo, un móvil parte del reposo, esa palabra, reposo. ¿Qué significa la palabra reposo? Significa de que ese móvil que inicialmente estaba parado y comenzó a moverse. Entonces, cuando estamos en ese caso, en este tipo de enunciados, directamente nosotros podemos deducir que la velocidad inicial es 0, o sea, está parado, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lean ese nombre de un móvil parte de reposo, ¿ya? Esa palabrita del reposo, entonces su velocidad inicial es 0. No tienen por qué ponerles ahí, si su velocidad es 0, no. Simplemente cuando dicen un móvil parte de reposo, su velocidad inicial es 0, ¿ya? Otra palabra clave en los enunciados es lo siguiente. Un móvil, a veces nos ponen, ¿no? Un móvil frena, ¿no? Frena hasta detenerse, ¿no? Entonces basta que les pongan así, si un móvil frena hasta detenerse, entonces ahí invita a deducir que su velocidad final va a ser igual a 0, ¿ya? Que su velocidad final va a ser igual a 0. Muy bien. Otra cosita más. Muchas veces en los casos, en los enunciados, no tenemos o no nos indican si estamos en un caso de MRU o estamos en un caso de MRUV. No nos indican, ¿ya? Entonces no nos dice el siguiente ejercicio lo van a resolver por MRV, no, sino que ustedes tienen que razonarlo. Pero para poder dar si estamos en uno o en el otro, basta con ver si la velocidad sufre variación. Si en los enunciados nos hablan de que la velocidad sufre variación, o si tenemos el dato de la aceleración, ya estamos en un caso de MRUV. Pero por ninguna parte del enunciado nos hablan de esos términos, entonces estamos simplemente en el caso de MRU, ¿ya? De MRU. Aparte, esto es algo extra que yo deseo darles. Aparte, en este tema de MRU, siempre vamos a ver problemas de velocidad de encuentro. ¿Qué digo velocidad de encuentro? Tiempo de encuentro y tiempo de alcance, ¿no? Es clásico este tipo de casos, sobre todo cuando nosotros revisamos ejercicios tipo preexamen de admisión, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Tiempo de encuentro. Cuando dos móviles están pues separados uno después del otro, vamos a poner acá móvil A, móvil B, por una distancia determinada, por ejemplo, este es el espacio total, ¿verdad?
y vamos a tener que el móvil A tiene una velocidad A y el móvil B una velocidad B. Si están yendo en sentidos contrarios, entonces vamos a tener un tiempo de encuentro, y el tiempo de encuentro es igual al espacio total dividido entre la suma de ambas velocidades. ¿Ya? Ahora, si, vamos a mover un poquito acá, si los dos móviles están, ¿no?, están yendo, ¿no?, en la misma dirección y por el mismo sentido, acá tenemos el móvil A, el móvil B, ¿ok? Entonces, este es un caso de tiempo de alcance. Obviamente, para que el móvil A alcance al móvil B, su velocidad tiene que ser mayor, pues, ¿no? Entonces, ahí se comprueba esta fórmula. ¿Ya? Para que el móvil A alcance al móvil B, su velocidad tiene que ser mayor. Si no, nunca le va a alcanzar, obviamente. ¿Ya? Estos son algo extra, ¿ya? Estos son casos extra que me veo la necesidad de poner porque a veces, en algunos casos, podemos encontrarlo, ¿no? Y se utiliza esa fórmula. Otra cosa adicional quiero pedirles. A partir de este tema vamos a ver que se van acumulando las fórmulas en el curso, ¿no? En el caso de cinemática vamos a tener fórmulas, en el caso después de dinámica, después de caída libre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces les recomiendo, como he recomendado también anteriormente, tener ya algo físico, un resumen, un cuadernito donde estemos apuntando todas estas fórmulas, cosa que cuando ya vamos a practicar, entonces revisemos, ¿no?, esté a la mano para poder revisarlo, y que no esté digital, porque a veces digital hay que prender la computadora, hay que abrir el archivo, o depende en el celular, hay que estar navegando de un lugar a otro, ¿no? Y eso genera también distracciones y no aprovechamos el tiempo, ¿no? Por favor, tengamos ya un resumen de nuestras formulitas, vayamos construyendo nuestra tabla de fórmulas, ¿ya? Vamos construyendo nuestra tabla de fórmulas. Me pueden decir, profe, yo lo puedo descargar ahí en internet, tú buscas y como imágenes, el formulario de física hay un montón, sí, hay un montón de fórmulas, pero a veces te vas a perder, como tú no lo has construido, no sabes ni para qué se utiliza tal fórmula o qué significa tal letra. Entonces, por eso les pido que ustedes mismos vayan construyendo su tabla de formularios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes, señoritas? ¿Ninguna? No, profe. ¿Se entendió esta parte teórica? Sí, profe, está entendido. Sí, profe, se ha entendido. Sí, profe. Ajá. Profe. Sí, Gilmer, medio entrecortado, estoy escuchándote. Sí, profe, la misma señal, profe. Solo quería preguntarte, que me expliques un poquito No te entendí esa última la parte. fórmula de V. Ya vamos a ello entonces. De la fórmula, profe, del MRUV. Ya vamos a ello. En este compendio de fórmulas, ya tenemos, ya sabemos de que la velocidad 1 y 2 significa cada uno, velocidad 1 inicial, velocidad inicial, y la velocidad 2, velocidad final. La letra A significa la aceleración. Entonces tenemos acá la primera fórmula, ¿no? Esta es la primera fórmula, vamos a poner acá la fórmula 1, que es igual a velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Ese más menos, ¿qué significa? Voy a utilizar el positivo cuando el móvil está acelerando y voy a utilizar el negativo cuando el móvil está frenando, ¿sí? Cuando el cuerpo o el móvil experimenta un freno, la aceleración se vuelve negativa, y cuando el cuerpo experimenta un movimiento acelerado, o sea que va aumentando de velocidad, en ese caso se dirá que la velocidad, que la aceleración es positiva. ¿Cuándo debo yo utilizar la fórmula 1? Debo utilizar la fórmula 1 cuando por ningún lado del enunciado me den el dato del espacio. ¿Ya? Cuando por ningún lado del enunciado me den el dato del espacio.
La fórmula 2 me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por el espacio. Nuevamente ahí tomará de signo positivo cuando experimenta una aceleración y tomará el signo negativo cuando está frenando el móvil. ¿Cuándo utilizar, perdón, cuándo utilizar esta fórmula? Utilicen esta fórmula cuando por ningún lado del enunciado nos den el dato del tiempo. ¿Ya? Cuando por ningún lado del enunciado nos den el dato del tiempo. La fórmula 3 me dice que el espacio es igual a la velocidad 1, ¿no? Es igual a la velocidad 1 por el tiempo, ¿no? La velocidad 1 que es la velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado, todo dividido entre 2. Igualmente ahí utilicen el valor positivo cuando el cuerpo está experimentando una aceleración y utilicen el valor negativo cuando el cuerpo está frenando, ¿no? ¿Y cuándo debo utilizar esta fórmula? Utilicen esta fórmula cuando en los enunciados no nos den la velocidad final. Por último, la fórmula 4 nos dice que el espacio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo entre 2 dividido entre 2, ¿no? Multiplicado por el tiempo, ¿no? Multiplicado por el tiempo. Pues muy bien, para este caso debemos utilizar, ¿no?, esta fórmula cuando por ningún lado del enunciado nos den el valor de la aceleración. Entonces cada una de las fórmulas, de las 4, hay más, hay dos adicionales, pero creo que con estas son suficientes. En cada una de las fórmulas he explicado, ¿no?, en qué casos debo utilizarlo. La primera, cuando no tenga el espacio. La segunda, cuando no tenga la velocidad inicial, el tiempo. La tercera, cuando no tenga la velocidad, final. Y la última, cuando no tenga el valor de la aceleración. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Ninguna. Creo que esas dos fórmulas restantes no son tan útiles para utilizarlos. No, esas otras fórmulas la podemos deducir, ¿no?, con las que ya tenemos. ¿Ya? Esas otras dos fórmulas la podemos deducir con la que ya tenemos. ¿Ok? Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ahí es el compañero John Harrison, tiene activado su audio. Te escuchamos, John. Creo que tienes alguna consulta. Nada, se activó solo, profe. ¿No hay más consultas? No, profe, entendido. Muy bien. Vamos a poner acá un caso. Vamos a poner tu primer ejemplo. A ver. Allí está. Dice ahí. Ya, escuchemos por favor. Dice ahí. Un ómnibus. Habrá un compañero que está ingresando al chat. Un ratito. No. Es de otro grupo. Profe, disculpe, estoy ¿Sí? revisando mi WhatsApp, no llega nada, tal vez no estoy agregado al WhatsApp. Ya, entonces te voy a enviar por acá, por el medio del Teams, el enlace a nuestro grupo de WhatsApp. Ya, para que te unas de una vez.
A ver, vamos acá al chat. Enlace. Copiar enlace. Y listo. Te estoy enviando por les estoy enviando por el chat de de acá del grupo. Confirmen por favor si les llegó. Sí, profesor. Ya, entonces ahí Sí, puedes profe. darle clic y unirte al grupo, ¿ya? Bien, nuevamente voy a regresamos entonces a nuestro caso. Bien, vamos a nuestro primer caso. A ver. Vamos a nuestro primer caso. Dice ahí, un ómnibus de 8 m, o sea, esa m es metros, ¿no? Un ómnibus de 8 metros de longitud desarrolla un MRU, ¿no? O sea, un movimiento rectilíneo uniforme, desplazándose con una rapidez de 75 kilómetros por hora. Ya saben por qué se lee así, ¿no? Punto. Si el ómnibus emplea 2 segundos, ese 2S es tiempo, segundos, en atravesar completamente un túnel, ¿no? ¿Qué longitud presenta el túnel? Muy bien. Entonces, en este enunciado, que es un poquito extraño y raro porque no siempre nos van a detallar en qué tema estamos, en este enunciado nos dicen ya que estamos en un MRU. ¿Sí? Acá está. Nos dicen ya que estamos en un MR, o sea, en un movimiento rectilíneo uniforme. Si estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, entonces solamente tenemos una sola fórmula. Ya, muy bien. De ahí no hay nada que preocuparnos. No porque tenga una sola fórmula va a ser extremadamente fácil. No. Hay que interpretar los enunciados. Nos habla allí de un ómnibus. Acá pues a veces en las ciudades no tenemos ómnibus, ¿no? Por ejemplo, acá en Quito le llamamos colectivos o un jumbo, así llamado, ¿no? Los que vienen de otra ciudad les da la impresión de que son carritos ecológicos que están construidos sobre un chasis de carro y es todo de madera. En otras ciudades ya es netamente, o es una combi, o es una minivan, ¿no? Pero todos tienen la idea de que es un carro, ¿sí? Entonces, también nos habla ahí de un túnel. Sabemos que por las carreteras, para no estar dando vueltas los cerros, a veces se opta pues por hacer un túnel, ¿no? Cavar en el cerro para poder abreviar el paso. Entonces todos tenemos la idea de que es un túnel también. Siempre, cuando nosotros vamos a desarrollar casos de MRU, MRV o lo que sea, siempre es recomendable representar tu interpretación por un gráfico. Repito, siempre es recomendable representar tu interpretación, ¿ya?, por un gráfico. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a representar. Me dice un ómnibus, ya, muy bien, aunque los dibujos es bonito, ¿no? Entonces voy acá a dibujar mi ómnibus, ahí está, su llantita, muy bien, ahí está, un tipo de los 70, ¿no? Y ahí está el chofer y los pasajeros, muy bien, y el efecto de la velocidad, excelente. Dicen que este ómnibus, ¿no?, entra por un túnel, ahí está la entrada al túnel, ¿no? Entra por un túnel y por acá está la salida del túnel. Ahí está, ¿cierto? Ya más o menos está mi interpretación. Bien, ¿qué otro dato nos dan? La rapidez, o sea, la velocidad. La velocidad con la que se está desplazando ese ómnibus es de 75 kilómetros por hora. Apunto ese dato, ¿no? Ok, apunto ese dato. Otra cosa más,
el ómnibus desde el momento que entra, ¿no?, hasta el momento que sale, completamente del túnel. Vamos a dibujarle acá también nuestro ómnibus. Ahí está. Obviamente lo estoy haciendo con una perspectiva. Desde el momento que entra hasta que sale completamente del túnel, dicen que se emplea solamente apunto el tiempo, 2 segundos, nada más, ¿no? Desde que entra hasta que sale, demora 2 segundos, ¿no? Y nos piden saber cuánto mide el túnel. Y otro dato adicional, nos dicen que el ómnibus, todo este ómnibus mide 8 metros. ¿Sí? Todo ese ómnibus mide 8 metros. Entonces, acá también va a medir 8 metros, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto mide el túnel? No lo sabemos. ¿Cuánto mide? No lo sé, ¿no? Y como hemos aprendido en matemática, lo que no sabemos lo vamos a llamar pues X. ¿Sí? X, ya, bacán. Muy bien. Y pregunto yo, ¿cuánto es el espacio total que al final recorre el ómnibus desde que entra hasta que sale? Como tiene una longitud, se debe contar sus 8 metros, ¿verdad? 8 metros completamente está dentro del túnel. 8 metros más completamente está fuera del túnel. Entonces puedo decir de que, igual que como hemos aprendido en los enunciados, ¿no?, el espacio que recorre el ómnibus entonces será 8 más X más 8, ¿correcto? O sea, este espacio de acá más este espacio de acá más este espacio de acá. Profe, ¿por qué 2 veces 8? 8 metros que inicialmente, antes de que ingrese al túnel. X es la medida de la longitud del túnel. Y 8 metros hasta que salga completamente fuera del túnel. ¿Ok? 8 hasta que salga completamente fuera del túnel. Entonces, ¿cuál será su espacio total? Entonces podemos decir que su espacio total, qué feo sale esta letra E, ¿no? Ahí está. El espacio total, ¿ya?, es igual a 8 más 8, 16. 16 más X. Muy bien. Entonces ya tengo el espacio, ya tengo la velocidad. Pero un dato, el espacio, fíjense, nos están dando en metros. O sea, la distancia, la medida del móvil nos están dando en metros. Pero la velocidad nos están dando en kilómetros por hora. Entonces yo no puedo trabajar metros con kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque son medidas de longitud distintas, pues. Una se está trabajando en kilómetros, ¿ya? Y la otra se está trabajando ¿en qué? En metros. O convierto metros a kilómetros, o convierto kilómetros a horas. ¿Ya? Muy bien, chévere. ¿Ya? Entonces voy a elegir la segunda. La velocidad, que es 75 kilómetros por hora, la voy a convertir a metros por segundo. Son los mismos procedimientos para hacer la conversión. ¿Cómo así? Digo lo siguiente. Sabemos que 1 kilómetro vale ¿cuánto? 1000 metros. Punto. Sabemos que 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces acá elimino la magnitud. Kilómetros con kilómetros se van, horas con horas se van, un 0 con un 0 se van, otro 0 con otro 0 se van. Hemos aprendido a simplificar. Mitad de 10 es 5, mitad de 36 es 18, ¿correcto? ¿Qué más podemos ahí sacar? Tercia, ¿no? 75 tiene tercia. Tercia de 18 es 6, porque 6 por 3 es 18. Tercia de 75, creo que es ¿cuánto? 25, ¿verdad? 25, porque 25 por 3 es 75, comprobemos. 3 por 5, 15, 3 por 2, 6, más 1, 7, correcto. Y ya no puedo sacar tercia, ya no puedo seguir sacando tercia porque 25 no tiene tercia. Entonces terminamos Quinta, allí. profe. Claro, tiene quinta, pero el 6 ya no tiene quinta. No tiene quinta. Entonces ya no puedes traer nada más. Terminamos ahí.
Nos queda acá 25 por 5, acá entre 6, y la magnitud que nos sobra es metros por segundo. Muy bien. Pues vamos a multiplicar Profe, ya 25. no puede ver lo que está escribiendo, solo escucho lo que habla. Ya, muy bien, no hay problema. Entonces, ahí estamos también la calculadora. 25 por 5 dividido entre 6. Ahí está el resultado. 20,8 metros por segundo. ¿No? 20,8 metros por segundo. O también pueden trabajar en fracciones. ¿Ya? También puede ser 25 por 5, 125 entre 6. Todo va a depender de las alternativas. Cualquiera de esas dos es la correcta. Pero no termina ahí. Solamente nos están pidiendo la distancia. Muy bien. Entonces, utilizo la fórmula. La velocidad es igual al espacio entre el tiempo. Si me piden el espacio, tengo que despejar, ¿verdad? Entonces el espacio es igual a velocidad por el tiempo. ¿Cierto? Espacio es igual a velocidad por el tiempo. Y reemplazo. El espacio me salía 16 más x. Igual, la velocidad nos sale 125 ¿qué? Sextos metros por segundo. Por el tiempo que tarda en recorrer el móvil es 2 segundos. Reduzco acá, segundos con segundos se van. Mitad es 3, mitad es 1, ¿no? Mitad 1. Continúo. Ah, caracho. Ahí está. Tengo acá 16 más x igual 125 entre 3, ¿no? Metros. 125 entre 3 metros. Acá ya me convendría ya dividirlo, ¿verdad? 125 entre 3 es igual a 41,7, redondeando, ¿no? Pues x es igual a 41,7 y ese 16 que está sumando pasa a restar. Obviamente es en metros, ¿no? Y 41,7 menos 16, obtenemos el resultado 25,6, o sea 67, más pues 25,77 metros. Entonces el túnel mide 25,7 metros. Ese túnel mide 25,7 metros. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna?